3. Buenas noches, compañeros y profesores. El día de hoy vamos a exponer el capítulo 6 al capítulo 11. En capítulo 6 es la formulación de la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es lo que tratamos de probar. Es una guía de investigación. ¿Todas las investigaciones deberían de tener hipótesis? Pues no, es de acuerdo al alcance que se le da a la investigación. ¿Todas las hipótesis son verdaderas? No. Puede concluirse que la hipótesis que se planteó era falsa. ¿Qué es una variable? Una propiedad que se puede medir. Ejemplo, la inteligencia. Características que debe tener una hipótesis. Tiene que ser en una situación real para que se pueda medir o estudiar. Los términos tienen que comprenderse bien. Tienen que ser variables claras y medibles. Y también técnicas que se puedan utilizar disponibles para probar lo que se está investigando. Los tipos de hipótesis son los siguientes. De investigación, que es la relación entre dos variables. Esta silla es roja, por ejemplo. Hipótesis nula es lo contrario a lo anterior. Esta silla no es roja. Hipótesis alternativa es contraria a las anteriores. Esta silla es verde, esta silla es azul. Y la hipótesis estadística que se va a explicar más adelante. En cuanto al resumen del capítulo 7, es el diseño de la investigación. ¿Qué es el diseño de la investigación? Es cómo se van a obtener los datos para poder responder al planteamiento de nuestro problema. Existen dos tipos de diseño, experimentales y no experimentales. Los experimentales son los que manipulamos, controlamos para obtener un resultado. Y los no experimentales son los que no vamos a manipular, solamente los vamos a observar en su hábitat normal, por decirlo de alguna forma. El diseño experimental, como lo mencionamos antes, se manipulan. También son llamados estudios de intervención. ¿Cuáles son los requisitos para que sean diseños experimentales? Tiene que tener manipulación, tiene que tener se puede medir el efecto que tiene esa manipulación y también tiene que controlarse que las variables que estemos utilizando, lo que se esté haciendo, sean manipuladas, que no haya nada externo que vaya a manipular nuestros resultados. Los diseños no experimentales, como lo mencionamos antes, observa fenómenos tales como sean en su contexto natural, solamente observar. Para explicarlo de alguna forma, tenemos los ejemplos. Experimental, hacer enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones. Y en el caso de no experimentar, es ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. Eso sería por los dos capítulos primeros del día de hoy. Muy bien, compañeros, ahora vamos a continuar con lo que es el capítulo 8. En este capítulo lo que estudiamos es la selección de la muestra. Cuando estamos haciendo una investigación, nos vamos a preguntar, ¿es necesaria una muestra? Es importante que tengamos claro que no siempre vamos a necesitar una muestra. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando vamos a hacer un sondeo. Necesitamos saber, por ejemplo, la condición de salud de todos los habitantes de un país. No vamos a agarrar una muestra, vamos a usar prácticamente que a todos los habitantes del país. Hay algunos conceptos que son básicos. Lepkowski dice que población o universo es el conjunto de casos que van a compartir todas las características similares. Todos los casos, todos los casos. La muestra en realidad va a ser un subconjunto de esa población o universo, en donde esa muestra va a tener casos que comparten características similares. También es importante que entendamos el concepto de unidad de muestreo. Y como está en esa imagen, básicamente en la unidad de muestreo van a ser los elementos que vamos a medir, ya sean individuos, ya sean organizaciones, periodos, etcétera, lo que en sí vamos a medir. Es muy importante también que sepamos delimitar nuestra muestra. No puede ser una muestra ni muy pequeña, porque no nos va a dar un valor significativo, ni tampoco muy grande, porque se va a hacer insostenible. Recordemos que estamos en un proyecto de investigación, entonces tenemos también que hacer una administración de nuestros recursos. Y hay 3 errores que debemos evitar. Número 1 es meter en nuestra muestra casos que no necesitan estar ahí. Número 2 es dejar olvidados casos que sí tenían que estar en nuestra muestra. Y el tercer error
es elegir inelegibles. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estamos haciendo una encuesta de votaciones y resulta que nosotros venimos y entrevistamos a todas las personas menores de 18 años. Ellos eran inelegibles, ellos no van a ejercer el voto. Básicamente existen dos tipos de muestras, la no probabilística y la probabilística. Y simplemente es qué tanta probabilidad está relacionada con los elementos de esa muestra. En la probabilística tenemos aleatoria, estratificada, clusters o grupitos, y ahí usamos tómbolas, tablas de números aleatorios. Hay una aplicación que se llama Stats que nos ayuda a elegir nuestra muestra. En el capítulo 9 hablamos de la recolección de datos cuantitativos. Ahí es donde ya vamos a empezar a recolectar los datos. Es muy importante, como vemos en esa imagen, que tengamos un plan de recolección de datos. Eso tiene que ser estructurado. ¿Cómo vamos a hacer nuestra recolección? Lo vamos a hacer a través de instrumentos de medición y existen dos tipos. A través de cuestionarios, que pueden tener preguntas abiertas o cerradas. Se necesita que estén en un contexto, que sean autoadministrados, ¿verdad? Una persona haciéndolo solita, una entrevista personal, por teléfono o internet. El otro tipo es a escalas y de repente esas son un poquito más conocidas y las hemos visto en diferentes encuestas. Podemos hacer, por ejemplo, un escalamiento tipo Likert. Ahí básicamente lo que explica es, estoy muy de acuerdo o no estoy tan de acuerdo y todos los posibles valores entre eso. Diferencial semántico son adjetivos bipolares. No estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Justo, injusto, bueno, malo. Y el escalograma de Gutham, que básicamente es lo mismo que el Likert. Y bueno, recuerden, tienen que tener estos instrumentos de medición con fiabilidad, validez y objetividad. En objetividad, que ellos puedan venir y quitar cualquier sesgo que nosotros como investigadores queramos hacer. Y eso sería para el capítulo 7 y 8. Bueno, compañeros, yo le hablaré del procedimiento para analizar cuantitativamente los datos. En esta línea lo que vamos a hacer es, vemos que actualmente el análisis se realiza por medio de la computadora. Todos los muestreos que se hacen ya se validan dentro de un sistema. En el Centro de Educación se tienen sistemas de cómputo, esto con el fin de almacenar la información que se procesa en el análisis. También podemos indicar que también se centra en la interpretación y no en el procesamiento, es decir, que la data la interpretamos y no la procesamos de manera simple. Dentro del proceso de análisis existen 7 pasos esenciales para el éxito de esta línea cuantitativa. El primer paso es seleccionar un programa de análisis, como por ejemplo, unos softwares son los IBM, Minitab, que son para capturar y hacer análisis de datos. El paso 2 es ejecutar el programa. El paso 3 sería explorar los datos, o sea, hacer el análisis concreto de la data que se captura. En el paso 4 lo hacemos en evaluar la confiabilidad y la fiabilidad de la información o lo de la data y la habilidad logradas por el instrumento de medición. Muchas veces puede ser que la data que estemos analizando no sea consistente o no sea fiable. También vamos con el paso 5, que es analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas por medio de un análisis estadístico interferencial. En el paso 6 también podemos realizar el análisis adicional que se tenga que dar dentro del proceso. En el paso 7, preparar los resultados para presentarlos. ¿Sí? Tenemos que hacerlo de manera estructurada. A nivel de la estadística descriptiva para cada variable hay diferentes tipos. Dentro de esas podemos destacar la distribución de frecuencias, que es un conjunto de puntuaciones de una variable ordenada en una categoría. También los polígonos de frecuencia que se relacionan con sus respectivas frecuencias. También vemos las medidas de tendencia central, que son los valores medios o centrales de la distribución. ¿Okay? También tenemos la moda, que es la categoría de puntuación que se presenta con una frecuencia mayor. A nivel de la estadística descriptiva también podemos tener la media, las medidas de variabilidad, el rango y otros. Dentro de la media podemos ver el promedio aritmético, en las medidas de variabilidad, los intervalos y en el rango la extensión total de los datos en una escala. A nivel de reporte de resultados del proceso cuantitativo podemos nombrar 3.
que si las razones por las cuales surgió la investigación, los usuarios del estudio a los que se van a utilizar para ese fin, y el contexto en el cual se van a presentar, o sea, en el ambiente donde se van a desarrollar. Dentro de las secciones de un reporte de investigación podemos nombrar la portada, los índices, el resumen, los apéndices, las técnicas claves, el cuerpo del documento y las referencias bibliográficas. Eso sería todo. Muchas gracias.